Buenas tardes, jóvenes. Esta es la última clase relativa a la materia Derecho Comercial y Societario 2. Y todos saben que el examen sería o será este viernes, este próximo viernes. Entonces, este último tema que nos resta para abordar el día de hoy es el relativo a las sociedades en comandita simple, ya que la clase anterior, la semana pasada, abordamos lo relativo a las sociedades en nombre colectivo, con lo cual vamos a completar ya todo lo atinente a las sociedades de personas, ¿verdad? Que este es el tema que corresponde a a esta primera parte de lo que es el desarrollo de esta asignatura. Entonces, tanto las sociedades en nombre colectivo como las sociedades en comandita simple conforman este grupo de sociedades, ¿verdad? Que son de personas que decíamos en clases anteriores que se caracterizan porque tienen reglas muy particulares y que en oposición a las sociedades de capital son sociedades que se asimilan a los contratos intuito personas donde se toma en consideración a la persona del co-contratante y que está sujeto a reglas muy rígidas en cuanto a su conformación, en cuanto a los títulos que sirven de base para determinar la pertenencia de un socio frente a la sociedad, su cesibilidad o su transferencia, así como también la posibilidad de que un tercero llegue a formar parte de este tipo de sociedad. Por eso son sociedades cerradas, ese es el criterio generalmente aceptado. Decíamos también en clase pasada que son sociedades que no se estila a regularmente constituir por este tipo de situaciones, donde se restringe, ¿verdad?, el acceso de terceras personas a formar parte de esta sociedad, así como también las facultades que tienen estas sociedades de, al no poder recibir terceros para integrarla, el mecanismo para transferir las partes de interés también se torna bastante complejo. Pero son sociedades que en la realidad de los hechos, una vez constituidas, ofrecen muchas garantías a los terceros que negocien con ellas, en razón de que al ser sociedades de personas, los socios regularmente están obligados a suplir cualquier tipo de falencia en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la sociedad, ya que estos son responsables de manera ilimitada, solidaria y subsidiaria respecto del pasivo social. En esta oportunidad entonces vamos a hablar sobre las sociedades en comandita simple, como ya hemos dicho anteriormente, y se diferencian de las sociedades en nombre colectivo en que este tipo de sociedades está integradas, como ustedes lo han podido quizás notar en la lectura del texto y de la ley, claro, por dos categorías de socios. Unos socios que responden ilimitada y solidariamente respecto del pasivo social, que son los socios comanditarios, y otros socios, no, lo que responden ilimitada y solidariamente al pasivo social son los socios comanditados, y los comanditarios aquellos que son responsables única y exclusivamente hasta el límite de sus aportes. Es importante significar en cuanto a esto que los socios comanditados se asimilan a cual si fuesen socios de una sociedad en nombre colectivo. ¿Por qué? Porque como lo vimos la semana pasada, estos socios responden ilimitada y solidariamente respecto del pasivo social. O sea, los socios comanditados, eh, al igual que los socios de una sociedad en nombre colectivo, responden con su patrimonio ante eventuales persecuciones contra la sociedad, en tanto que los socios comanditarios se denominan desde el punto de vista doctrinal como simples prestamistas de fondos, y así lo veía el Código de Comercio, ya que esta sociedad, ¿verdad?, viene desde el vetusto Código de Comercio o Código Napoleónico de Comercio del año 1806. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que este tipo de sociedad puede integrar o puede mezclar, ¿verdad?, lo que es el talento, lo que es la creatividad con lo que es el capital, al permitir entonces dos categorías de socios. Eh, la idea central que dio nacimiento a este tipo de sociedad es la posibilidad de que una persona que tenga una idea, que tenga un proyecto de emprendimiento, pueda asociarse con una persona que disponga los recursos para materializar ese proyecto de emprendimiento. Entonces, este tipo de sociedad entonces le permite al que tiene la idea, al que conoce el manejo, al que tiene la visión de negocio, que pueda administrar este tipo de entidad, y al otro, o sea, a la otra categoría de socio, al socio comanditario, al ser quien aporte el dinero, que pueda vigilar las actuaciones de este socio comanditado. Entonces, la definición de por sí es esa, o sea, se trata de una sociedad que está integrada por dos categorías de socios y que se forma bajo una razón social, ¿verdad?, compuesta por los nombres de los socios comanditados.
seguido las palabras y compañías. O sea, cuando decimos de los socios comanditados, se trata del hecho de que al ser los socios que se arriesgan ilimitada y solidariamente, que ponen su vida, su proyecto y se entregan a él en cuerpo y alma, son los que tienen la posibilidad de gestionar este tipo de sociedad y además los únicos que tienen derecho a hacer figurar su nombre en la razón social. De tal manera que aquí pasa lo mismo que decíamos en las sociedades en nombre colectivo, que si un tercero, o en este caso, si un socio comanditario permite que su nombre figure en la razón social, entonces este socio estará obligado, ilimitada y solidariamente respecto del pasivo social, cual si fuese un socio comanditado de igual manera. Esto deja entrever, señores, para que ustedes tengan la posibilidad de razonar y entender el esquema y la naturaleza de este tipo social, es que los socios que arriesgan más, que son los socios comanditados, son los que van a administrar, en tanto que los socios entonces que solamente son responsables hasta el límite de lo que entregan, solamente van a conformar un consejo de inspección y vigilancia que se encargará de supervisar la gestión social, pero que en modo alguno está o podrían formar parte de esta gestión social. Entonces es importante que sepan que en este tipo de sociedad se le da mucho más importancia y preeminencia a los socios comanditados en razón de que son los que más aportan, son los que más entregan. No, ese aporte no solamente visto desde el punto de vista de la entrega material de bienes a la sociedad, sino que son los que se entregan en cuerpo y alma a las labores de gestión y además son los que dan el frente en caso de insolvencia de la sociedad o falta de liquidez para hacer frente a los compromisos sociales. Entonces, en este tipo de sociedad, es importante tener claro esos elementos para entender la línea que sigue de contenido en este tipo de clases, de sociedad. Entonces, ya todo lo que resta a partir de este momento podemos derivarlo de esos principios generales y así podemos entrar con lo que tiene que ver con la gerencia y cómo se adoptan las decisiones en asamblea. Aquí ustedes podrán ver que cuando las decisiones no se adoptan por unanimidad, se adopta por mayoría simple, pero donde los socios comanditados estén todos de acuerdo en adoptar una decisión en particular, en tanto que los socios comanditarios rige el sistema de la mayoría simple. O sea, en cuanto a los socios comanditados, existe lo que es la unanimidad, y en cuanto a los socios comanditarios, existe lo que es la mayoría. Y ustedes lo podrán ver en todo el desarrollo del contenido que está previsto en la ley. Entonces, este tipo de sociedad está previsto en el artículo 75, me parece, vamos a ver, sí, en el artículo 75 de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales. Es importante que tomen en cuenta, se trata de unas previsiones muy breves, muy expuestas, que están previstas para esta ley, pero hay que tomar en cuenta este contenido. La ley hace referencia en torno a lo que tiene que ver con las enunciaciones que debe contener los estatutos sociales. Esas enunciaciones deben hacer referencia fundamentalmente a la proporción que entrega cada socio, tanto los socios comanditarios como los socios comanditados, así como también, de manera muy especial, la proporción que van a recibir cada categoría de socios respecto de los beneficios o respecto de las utilidades que vaya a generar la empresa. Eso es importante preverlo en los estatutos. Y la ley es clara en cuanto al hecho de que los socios comandatarios, siempre los aportes que van a realizar, deben ser en naturaleza o deben ser en efectivo. Esto nos trae a colación a nosotros entonces que los socios comanditados tienen o pueden tener la posibilidad de hacer aportes distintos a los que ya hemos señalado, haciendo abstracción al hecho de que podrán hacer aportes en industrias, o sea, el trabajo personal, la creatividad, esa parte de lo que es el intelecto, ponerlo al servicio de la sociedad, y eso generar utilidades o cuantificarse desde un punto de vista económico, lo cual rompe con la tradición ordinaria de asimilar como aportes solo todos aquellos bienes que pueden ser valuados desde el punto de vista económico. Y esto se corresponde con la misma naturaleza de la sociedad, porque puede ser que usted sea un socio comanditado que tenga una visión, que tenga una idea y que no tenga recursos en modo alguno para formar o para entregar en aporte a la sociedad. Y puede ser que usted, como una persona que tiene esa idea, pueda venderle ese proyecto a una persona con recursos económicos
y al final de cuentas decidan ambos asociarse y emprender esa actividad comercial. De hecho, para el socio que hace entrega de aportes, le conviene, ¿verdad? Que si usted tiene la idea, si usted tiene el know-how, forme parte como socio de ese proyecto y tenerlo como socio en esa empresa y poniendo las riendas de la conducción de la misma en manos suyas. Y en ese sentido cuantificar a través de un acuerdo la proporción que va a recibir ese socio que no entrega nada material, sino que solamente entrega su talento, su capacidad, su proyecto y su visión con relación a ese negocio que se pretende emprender. Entonces es importante que sepan que todo lo que tiene que ver con la gestión de los negocios, como ya hemos dicho, solamente recaerá sobre los socios comanditados. Son los que administran, son los que regentean. Y decíamos también que los socios comanditarios única y exclusivamente les tocará las labores de conformar un consejo que se denomina inspección y vigilancia. Este consejo estará integrado solamente por los socios comanditarios, como hemos dicho, y su misión es velar por la efectiva utilización de los recursos que son puestos en manos de estos gerentes, de estos directivos para la conducción de los negocios sociales. Entonces, se reparten las atribuciones a ambas categorías de socios. Bien, el quórum, como ya hemos dicho en principio de la clase, el quórum se toma por mayoría, evidentemente. Y es importante, yo quisiera leer lo que tiene que ver con el artículo 84 respecto a la designación del gerente. Dice acá, y ustedes lo pueden también leer con su ley en mano. El nombramiento del gerente será por mayoría de todos los socios, salvo cláusula en contrario de los estatutos sociales. Pero dicho nombramiento solo podrá recaer sobre los socios comanditados. Y a seguidas, el artículo 85 prevé: las partes sociales solo podrán ser cedidas con el consentimiento de todos los socios. Sin embargo, los estatutos pueden establecer reglas distintas y están previstas en el párrafo de ese mismo texto. Ese texto hace referencia al hecho de que las partes de los socios comanditarios puedan ser cesibles entre todos los socios, o sea, de manera libre y sin que medie algún tipo de restricción en este sentido. Con relación en el ordinal B se establece que las partes de los socios podrán ser cedidas a terceros extraños a la sociedad con el consentimiento de todos los socios comanditados y la mayoría en número y en capital de los socios comanditarios. Eso se corresponde con lo que decíamos en principio, de que los socios comanditados tienen mayor poder, mayor relevancia que los socios comanditarios. Y una muestra de ello es el contenido de ese texto, donde se prevé que solamente con el consentimiento unánime de los socios comanditados podrán ser cedidas las partes de interés hacia terceros. Y con relación a los socios comanditarios, el quórum que se necesita es al menos la mayoría. Esto mantiene un esquema hermético, un esquema cerrado de este tipo de sociedad, un poquito más abierto, un poquito más flexible que la sociedad en nombre colectivo, donde se prevé que los socios comanditarios podrán, por mayoría simple, tomar decisiones en cuanto a la cesión o el transferimiento de las partes de interés a fin de que terceros puedan integrar o puedan formar parte de esta entidad. A seguidas, entonces, se prevé en el ordinal C que un socio comanditado pueda ceder una proporción de sus partes a un comanditario o a un tercero extraño a la sociedad en las condiciones previstas en el literal B de este artículo. O sea, que el socio comanditado también lo pueda hacer siguiendo las mismas reglas que hemos ya trazado anteriormente. Dice el artículo 86 que las modificaciones a los estatutos sociales deberán ser decididas con el consentimiento de todos los socios comanditados y de la mayoría en número y en capital de los socios comanditarios. O sea, la misma fórmula para la modificación de los estatutos sociales: la unanimidad de los socios comanditados y la mayoría en número y en capital de los socios comanditarios. De igual manera, aquí se aplican las mismas reglas que anteriormente vimos con las sociedades en nombre colectivo en caso a la disolución de este tipo de sociedad. En caso de que fallezca un socio comanditado, entonces la sociedad se disuelve automáticamente por un tema en cuanto a su naturaleza. En caso de que fallezca un socio comanditario, entonces se es más flexible. Claro, en ningún caso es de manera automática que opera la regla, porque los estatutos pueden prever, tal como lo señala la misma ley,
excepciones a este principio. Pero desde el punto de vista legal y natural, ¿verdad? Si fallece un socio comanditario, este puede ser sustituido fácilmente por otro socio comanditario. Si sus causavientes le ceden sus partes de interés a ese socio comanditario, o esos causavientes, herederos o legatarios podrán integrar también la sociedad en las mismas calidades, si los estatutos así lo permiten, que tenía el socio causante. La ley prevé también que en caso de que fallezca un único socio comanditado, entonces de manera automática, como ya hemos dicho, la sociedad se disuelve de pleno derecho, salvo que los estatutos prevén otra modalidad, en el sentido de que puede establecerse en los estatutos de que este socio comanditado pueda ser sustituido por alguno de sus causavientes, siempre y cuando así lo permitan los estatutos sociales y sea admitido por la unanimidad de los socios de los demás socios, ¿verdad?, que integran esta sociedad. En este caso no serían comanditados, sino comanditarios. Todas esas fórmulas en cuanto a la cesión, en cuanto a la disolución, deberá estar prevista en los estatutos sociales, en las excepciones, ¿verdad?, a las reglas en caso de que fallezcan los administradores o los socios comanditados en este tipo de sociedad. Lo que yo quiero dejar impregnado en el ánimo de ustedes es que se entienda bien el sentido y el alcance que el legislador tuvo para prever este tipo societario. Es importante que sepan que este tipo societario atañe a una sociedad de personas. ¿Por qué? Bueno, porque se integra por dos categorías de socios, en donde lo que prima, o el elemento a tomar en cuenta que determina la pertenencia de ellos frente a la sociedad, son partes de interés, al igual que acontece con las sociedades en nombre colectivo. Vamos a ver más adelante lo que son las sociedades en comandita por acciones, que son ya un tipo social donde existe la misma categoría de socios, pero el elemento que sirve para determinar la pertenencia de un socio frente a la sociedad son las acciones, y es un título valor que sí le da la connotación de ser una sociedad de capital. En este caso estamos hablando de una sociedad de personas, que es la comandita simple, y estas son las reglas a las cuales se sujetan. Es importante que ustedes, como han podido apreciar, tomen en cuenta que todo aquello que no está previsto en este tipo de sociedad va a ser suplida por las sociedades en nombre colectivo. Por esa razón, ustedes pueden ver que se trata de una sociedad que está arreglada en muy pocos artículos contenidos en la ley de sociedades, porque lo que no está previsto en ese capítulo lo suple las disposiciones que son relativas a las sociedades en nombre colectivo. Bien, jóvenes, este es el contenido que prácticamente vamos a llevar a la ponderación de ustedes en este primer parcial. Espero que de verdad hayan podido entender el material que va para este examen. Les sugiero que estudien con sentido crítico, con sentido razonado. Muy difícilmente el examen venga de desarrollo, o sea que será un examen de selección múltiple, de falso y verdadero, pero que amerita concentración, amerita razonar y entender este material. Así que nada, cualquier duda, estamos en contacto por la vía del chat del grupo. Así que nada, tengan feliz resto del día.